Muy buenos días, familia. Nuevamente en esta cita que tenemos todas las semanas con respecto a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy delicado que he estado leyendo y escuchando de lo que tiene que ver con los hijos. La pregunta que quisiera hacerle a usted en este momento es: ¿confía lo suficiente en alguien para dejarlo solo con tus hijos? Y pues la respuesta es un sí y un no. Los hijos deben ser siempre vigilados. Recuerda los depredadores más comunes que suelen ser las personas más cercanas. Y aunque no sea ese el caso, una persona que no sea sus padres, aunque sean muy cercanos y que los quieran mucho, no siempre están al 100%, digamos, responsables de lo que pueda ocurrir. Por eso, luego vienen los accidentes o las malas influencias. Por eso ponte a pensar: ¿cuántos padres, siendo padres, son irresponsables y sueltan a sus hijos fácilmente con cualquier persona? Ahora, también está muy mal, digamos, la sobreprotección, que sería el otro extremo. Ahora, ya que has escuchado esto, recuerda que sea cual sea la persona que te ayude a su cuidado, debe ser bien evaluada y monitoreada, y siempre date el tiempo de escuchar a tus hijos. No importa lo mal que estuvo tu día, los niños siempre necesitan una buena comunicación, porque a veces los padres, porque llegan cansados: no tengo tiempo ahorita, estoy cansado y no quiero más porque tuve problemas en la oficina, tuve problemas en la calle y no quiero escuchar quejas. ¿Sí? Entonces ahí ese padre está cortando la comunicación ya con el niño, porque ya el niño ya sabe que no se puede contar con su papá o con su mamá. ¿Sí? Entonces lo importante de los niños, que tengan una buena comunicación con sus padres. Así usted sabrá lo que puede estar sucediendo y evitar que sufran este tipo de cosas, o saber guiarlos, sea lo que sea que haya sido influenciado. Luego por eso aparecen sucesos físicos o psicológicos que quedan marcados y comienzan a desarrollar sobre todo trastornos y complejos bien grandes. Y por eso me diría Walter: bueno, ¿y cómo haría yo, por ejemplo, para poder confiar en alguien? Por eso decía anteriormente que tú tienes que evaluar esas personas. Hay cosas sencillas en las cuales uno puede ver que una persona es buena persona o mala persona. Fíjate cómo trata a las demás personas. Cómo es la forma del trato con las demás personas cuando tú estás. Es una muestra del comportamiento de este individuo, porque hay personas que le pueden mostrar a usted la cara de ser excelentes, de ser especiales, pero no lo son. Son personas iracundas, son personas que explotan por todo. Pero también hay algo que uno necesita para poder conocer las personas, porque yo creo que uno no puede ser mago para poder leer la mente de las personas o ver el corazón de las personas. Y ante una situación que en el mundo hoy en día se avecina, de tantas problemáticas que hoy en día vemos, engaños de las personas, mentiras de las personas en las cuales nos pueden falsear una imagen, y tenemos un gran concepto y dicen las personas: es divina persona, es buenísima persona.
Y por eso estamos hablando de nuestros hijos. Y yo creo que el discernimiento espiritual es importante en la vida de nosotros. Y por eso hay que desarrollarlo. Tener discernimiento es poder entender y distinguir lo que está bien y lo que está mal. El discernimiento es espiritual. Es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, para que no nos dejemos engañar. El discernimiento espiritual es importante para todas nuestras vidas. Yo no lo sé, pero sí hay alguien que sí lo sabe, que es Dios. Y Dios sabe qué es lo que me puede hacer daño a mí y a mis hijos. Sin embargo, para poder hacerlo necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas. Cuando lo conocemos, a Él nuestros ojos espirituales se abren, permitiéndonos ver con claridad lo que está alineado con Dios y lo que no. Por eso en la Biblia está el pasaje aquel de el muchacho, el sirviente de aquel profeta, en el cual venían los enemigos a destruirlos. Y entonces él entró asustado y llegó y le dijo al profeta, viene un ejército completo para destruirnos, vienen los ejércitos de los enemigos. Y entonces el profeta sale y mira, y entonces le impone las manos al siervo y como que le dice a Dios: Señor, que este hombre vea con los ojos del Espíritu lo que yo estoy viendo. Y cuenta la historia que está en la Biblia, que entonces él, cuando volvió y abrió los ojos, él ya no veía a los enemigos, sino que veía una serie de carros, de ejércitos celestiales, ángeles, que le estaban protegiendo, que eran más los que le estaban protegiendo a él, a ellos, que los enemigos que venían. Y así pasa en la vida cristiana. Por eso yo le digo, si usted está escuchando este tema y usted no cree en Dios, es difícil que tú lo entiendas. Es difícil que tú lo entiendas. Y el discernimiento espiritual es importante. Nuestros ojos espirituales se abran, permitiéndonos ver con claridad lo que está alineado con Dios y lo que no es de Dios. Es interesante entender esto. Todo cristiano necesita aprender a discernir para no caer en las trampas del enemigo. Sin embargo, hay un don específico dado por Dios, y ese don es llamado el don de discernimiento de espíritus. Por ejemplo, yo hoy iba con mi hija en el carro y estaba hablando con ella y yo le comentaba: hija, tú tienes que tener cuidado cuando tú vas a una reunión. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día tienen amigos, y esos amigos son de su confianza, le invitan a rumbear, pero resulta que tú no los conoces bien. Y yo le digo a ella: cuando tú estés en una fiesta, en una reunión, cuando tú te pares de la mesa, si dejas una gaseosa ahí o una bebida, no la vuelvas a tomar. Te paraste, fuiste al baño, cuídate. No des, como decimos en Colombia, no es papaya. O sea, uno en cierta forma tiene que caer de desconfiado. Ese era el consejo que le daba a mis hijos, a mi hija, con respecto a eso. ¿Cuánta gente llena de maldad les da burundanga y les hacen daño?
Por eso uno como padre, yo no puedo ser el guardaespaldas de mi hija para estar en los sitios donde ella está. Pero sí puedo decirle a ella y orarle a Dios también, darle el consejo a ella acerca de que humanamente lo que yo puedo hacer con ese consejo, pero también debo todos los días orar por ellos y decirle a Dios: Señor, guárdalos y cuídalos y protéjalos de cualquier mal. Aquí de lo que estoy hablando también del discernimiento que debemos de tener como padres. Dios nos lo puede dar, y Dios da ese don al que es hijo, capacitándolo para distinguir el tipo de espíritu que está actuando o manifestándose en un momento específico. Y ese don está unido a los dones de sabiduría y de conocimiento. Como hijos de Dios, vivimos en medio de una guerra espiritual. Necesitamos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para no dejarnos engañar por muchas personas. Para desarrollar nuestro discernimiento espiritual debemos de buscar la dirección de Dios cada día en oración, leer la Biblia, la palabra, para recibir dirección y sabiduría. También es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo, aprendiendo a entender su mover en nuestros corazones. El discernimiento viene de Dios. Aquí no estoy hablando de adivinar, de adivinanzas, ni poderes psíquicos, nada. Estoy hablando del discernimiento que viene de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que nos capacita para aprender a distinguir lo que sucede en el plano espiritual, en lo que nuestros ojos físicos no ven. Pero Dios sí sabe, porque Dios tiene el poder de lo que ha sucedido en el pasado, lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder en el futuro. Y con su guía vamos a aprender a ser sensibles para darnos cuenta si algo es verdaderamente de Dios o si es un engaño de muchas personas. Por eso es importante entender lo que incluso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Mire lo que dice. Mire esta enseñanza muy profunda. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Según lo que dice la palabra de Dios, el hombre natural, ¿cuál es? El que no cree en Dios, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que vive el mundo. Y nosotros los cristianos tenemos un arma poderosa que es Dios y que nos puede dar el discernimiento. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Entonces mucha gente escucha este tema y se burla. Eso es carreta. Claro, es carreta para usted porque usted no puede tener el Espíritu de Dios que le da el discernimiento. Y mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es la única forma de nosotros poder tener ese discernimiento de parte de Dios para poder comprender las cosas que pueden suceder a nuestras espaldas. Dios nos puede guardar de muchas cosas cada vez que usted sale a la calle, que nuestros hijos salen a la calle. Por eso, de lo que decía al principio, la confianza que tenemos que tener nosotros los padres con las personas que dejamos a nuestros hijos, estoy hablando de los pequeños, también sirve el discernimiento para poder detectar aún nuestros hijos si andan en malos pasos. Que el Espíritu Santo de Dios nos diga
Por ejemplo, un hijo que está metido en vicios, en la droga. Hay dos cosas. Un padre se está haciendo el tonto, él sabe en el fondo que su hijo está haciendo eso y no quiere confrontar a su hijo con respecto a eso. O dos, ignora completamente porque no hay una comunicación con sus hijos y no conoce bien a sus hijos. Por eso el discernimiento es algo importante y vital en la vida de nosotros como cristianos, para poder comprender las cosas que están sucediendo en lo oscuro. Le invito a hacer una oración en esta tarde especial. Señor, yo te doy gracias, Dios, por lo que tú nos acabas de enseñar, Padre. ¿Cómo podemos confiar en las personas, Padre? Y lo único que necesitamos es tu brazo extendido, Padre, porque mi brazo no puede llegar hasta allá. Humanamente no podemos, Señor, pero tú sí puedes, Señor, porque tú ves lo que yo no veo. Tú sabes, Padre de la gloria, lo que me va a suceder, no solamente a mí, sino a mis hijos, a mi familia, Dios. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos cuide, nos proteja, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Danos el discernimiento, papá, para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, colocando ese sentir en nuestros corazones, Señor. Gracias, Jesús, por este momento, y te pido, Padre, que la bendición del Altísimo repose en nuestros corazones, Señor. Bendíganos y guárdanos, Señor. Amén. Y amén, familia. Si te gustó, suscríbete y comparta esta enseñanza para muchas personas. Vamos a seguir hablando acerca de nuestra familia y nuestros hijos. Pero recuerde que siempre que hablamos, lo hablamos desde el punto de vista espiritual. No siendo más, Dios les bendiga rica y abundantemente. Saludos de mi esposa, de mis hijos. Les habló Walter Suescún. Bendiciones, bendiciones.